Me habían pedido y estaban totalmente en tratamientos, con cuidados, y querían consejos, querían salir de toda la corrupción, de todo el engaño que mayormente mucha gente engañaban. Y yo mismo, a través de teléfonos, a través de ayudar a la gente, a través de consejos, no solamente consejos míos, de experiencias que yo había tenido espirituales, sino que yo a través de todo ello, mayormente tenía también a muchos estudiantes que querían aprender conocimientos y técnicas para tratar con otros, incluso para alcanzar su felicidad. Pero la realidad de todo es que nadie, absolutamente nadie puede alcanzar la felicidad cuando cometemos el gran pecado que nos ennegrece totalmente nuestro corazón y nuestras acciones. Caemos totalmente en la enfermedad. La gente es ignorante de todas las consecuencias graves que tenemos hoy en día cuando nosotros salimos a la calle. Desde el primer momento que amanece tenemos que ver la vida de otra forma, y mayormente toda la gente cometía pecados graves. Y mayormente todos eran ignorantes, porque cuando a mí me pedían consejo o hablaba por teléfono, incluso los propios estudiantes, estaban totalmente atacados y endemoniados. Y ellos me habían dicho a mí, algunos de los, ¿cómo se llama esto? De los alumnos, cuando salía de la clase me habían dicho que cómo podía tratar con su propia familia, imagínense. Y yo le he dicho, vamos a ver, que yo no soy un psicólogo, vamos a ver, es que la gente se creía que yo había estudiado psicología durante muchos años, cuando yo la realidad lo único que había estudiado es técnicas importantes de cada sura del Corán. Y yo cuando trataba con la gente, tratabas a través de conocimientos que yo había aprendido, que a mí me habían aliviado cuando yo cumplía con Allah, con el Señor del Universo, para enseñar a través del conocimiento verdadero y verídico. Y mayormente tenía muchas veces que hasta apagar las llamadas que tenían, porque mayormente la gente que antes no eran creyentes, la gente que mayormente no eran creyentes tenían enfermedades totalmente fatídicas, o sea, ellos me llamaban a medianoche y estaban totalmente aturdidos. Y claro, ellos eran totalmente ignorantes que cuando ellos conciliaban el sueño, la gente que no comprendía lo que es tener la conciencia tranquila. Yo le he dicho a ellos, ¿cuál es el método que utilizan para conciliar el sueño? Y mayormente ellos me habían dicho que a base de pastillas, a base de tratamiento y de psicólogos. Y mayormente lo que quería dar a entender sobre todo es que la gente que acudían a psicólogos llevaban años yendo a psicólogos para tratar con sus enfermedades mentales, cuando la realidad, lo que hacían los propios psicólogos, es el manejo de las sustancias químicas para el cuerpo natural. ¿Cómo nosotros vamos a inyectar a nuestro propio cuerpo un sistema totalmente irreal a nuestro cuerpo, cuando nuestro cuerpo era el que había sido creado totalmente de la materia natural? Entonces, esa era una de las cosas perjudiciales que la gente no comprendía. Mucha gente se automedican solos constantemente, creyendo que una sola pastilla va a cambiar sus vidas, le van a dar toda la felicidad y van a conseguir todo lo que quieren. Bueno, mayormente para tratar, yo había estudiado de todo, la realidad, había estudiado cómo podemos alcanzar la felicidad, cómo podemos realizar obras perfectas, cómo podemos utilizar técnicas con la gente del mal, cómo podemos lidiar con nuestros propios problemas, la realidad, porque nadie, absolutamente nadie, tiene el motivo de ayudar a otros, sino es con el permiso de Allah. Y nadie está obligado a ayudar a una persona que no se deja ayudar. Y para nosotros, yo quería entregar el conocimiento a la gente, pero mayormente mucha de la gente no cumplía. Se dejaba guiar por los pecados más graves, bebían alcohol y se hinchaba totalmente de sustancias químicas, que lo que hacía era que su intelecto no funcionara bien.
y se volvieran totalmente enfermos. Y la gente también quería aprender, esto es un tema importantísimo, el tema de la psicología, de nuestros propios pensamientos, cómo controlar las emociones, cómo abstenernos de todo lo que nos perjudica, cómo mirar cuando salimos a la calle, cuando vemos a mujeres bellas. Nosotros somos los únicos que tenemos el autocontrol de nosotros mismos para evitar todo el mal. Pero mayormente la gente es totalmente ignorante de que muchas de las cosas que ellos no comprenden son totalmente perjudiciales para el intelecto y que mayormente la gente, los creyentes, los musulmanes que practican las enseñanzas islámicas verídicas actúan, ya lo recuerdo y lo repito, de acuerdo al Sagrado Corán y la Sunna. ¿Por qué? Cuando nosotros entramos a algún sitio siempre decimos Bismillah. Cuando nosotros bebemos agua, bebemos 7 veces, lo mismo que hacía y seguimos nosotros la sunna de nuestro profeta Muhammad para tener una mejor calidad de vida, para también ayudar a otros a través de los conocimientos y tratados con pacientes que mayormente creen que uno es profesional en su trabajo cuando en la realidad uno solamente se purifica y sabe abstenerse de todo lo que le perjudica. Y mayormente, mucho, esto es un tema también muy importante, me lo resumo rápido, el tema que infecta mucho a muchas personas en el entorno de nuestros propios países es la propia corrupción. Los medios, las propagandas falsas que no tienen ningún tipo de argumento, mayormente la gente ignorante que no tiene conocimiento de la realidad, se dejan engañar por esas manifestaciones falsas que no tienen fundamento. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos y estudiamos cosas que no tienen fundamento de gente que inventan cosas para desviar a otros del camino correcto? Mayormente hay muchos timadores que a través de estrategias que utilizan, que son estrategias peores que los demonios, ellos lo que hacen es lanzar propagandas a la gente, a su pueblo, a su país, para que mayormente en vez de hacer el bien, en vez de seguir algo correcto, en vez de ayudar a otros a la sanación, lo que hacen es llevarlo hacia la corrupción y aniquilación de sus propias vidas, incluso de sus propias familias. Y esto es un tema muy peligroso, que si nosotros no somos conscientes de la realidad y creemos todo lo que mayormente los políticos, no digo que todos los políticos sean corruptos, pero mayormente muchos de los políticos corruptos lo que quieren es tener seguidores para llevarlos y aniquilarlos hacia la guerra. Ellos manejan su pueblo como le da la gana. Y hay mucha gente que tiene conocimiento, sí, pero no saben cómo discernir lo que es verdadero y lo que es falso. Y es muy importante que en cada guión, en cada publicidad que lanzan muchos de ellos para engañar a la gente a través de tratamientos perjudiciales y severos, es tener nosotros mismos el conocimiento para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es sano y lo que es perjudicial. Entonces, mucha de la gente parece que no tienen ojos para ver la realidad, no tienen ojos para ver que eso que está poniendo no tiene ninguna fuente fiable verídica para nosotros creer que eso es verdad. Entonces nosotros los musulmanes somos más que, bueno, algunos nos habían dicho que éramos como policía, pero la realidad es que no tenemos absolutamente nada que ver con los policías, sino que nosotros los musulmanes tenemos un cargo mucho más elevado, aunque no lo crean. ¿Por qué? Porque nosotros no seguimos las órdenes de ningún gobernante. Seguimos las órdenes de Dios, que es mucho más eficaz y verídico para enfrentar las injusticias, porque muchos de los policías que hay hoy en día son corruptos. ¿Qué es lo que hacen? Salir a la calle, pegar a la gente, no saben ni siquiera que pueden hacer el daño y la transgresión, cuando en el Sagrado Corán no se puede transgredir a nadie. No se puede transgredir a nadie. Nosotros no podemos transgredir a la gente. Nosotros debemos de avisar primeramente a las autoridades sobre el tema. No atacar a la gente y matarlos en la calle, como muchos de los criminales, incluso policías corruptos que hacen. ¿Qué vamos a hacer en esta vida si vamos a seguir los pasos del mismo diablo? Yo tenía todas las técnicas perfectas para los alumnos y para toda la gente.
Pero la gente debería de conocer la realidad y tener conocimiento, estudiar, no dejarse manipular por gente que a través de palabras engañosas lo lleva a un mundo totalmente infame y descubierto, apartado de todo bien. Yo era el único capacitado desde el principio, el único estudioso que había estudiado en el campo psíquico espiritual, y también era el único que a partir de mis enseñanzas y estudios había estudiado para enseñar a la gente las advertencias del peligro que hay en esta sociedad y que muchos son completamente ignorantes y no quieren ver nada, solamente dejan que los demás, los que tienen el cargo más grande, actúen por ellos. ¿Y qué pasa? Que mayormente todo lo que creen que es verdad, lo que dicen los políticos, algunos que son injustos, que solamente quieren el poder y el beneficio, que mayormente en vez de la gente se sane, sean totalmente enfermos de corazón para llevarlos a su propia aniquilación a los hospitales como vemos hoy en día. Y mucha gente dice que son enfermos. No. Mucha gente no son enfermos. Mucha gente, por no saber la realidad y actuar de acuerdo a las enseñanzas de Allah, caen en el pecado y en la corrupción y en la enfermedad. ¿Cómo van a alcanzar la felicidad? La gente quería saber mi tema espiritual hoy mismo, de lo que había pasado. Y yo primeramente tenía que repartir este conocimiento de la realidad, no del campo espiritual. El campo espiritual ya había dicho que tiene relación totalmente con lo mundano. Entonces, yo, para los curiosos que querían aprender el conocimiento, la meditación profunda que había tenido yo hoy, era totalmente diferente porque había tenido 3 manifestaciones completamente diferentes. Dije cuando hoy mismo, para gente que querían saber sobre todo la purificación del alma y de las acciones internas del corazón, lo que te hace es elevarte. Entonces yo en el campo espiritual podía percibir como había muchos demonios, la realidad, había muchos demonios y había muchos ángeles. Entonces, cuando yo me había adentrado por el tema espiritual, a mi lado había demonios y al otro lado había ángeles. Podía percibir exactamente en el campo espiritual cómo existen, la existencia de los ángeles es totalmente elevada, que yo puedo percibir absolutamente todo, todas las energías, no solamente de ángeles y de demonios, sino de jinn y de otras entidades y energías de gente que están a distancia en otros países. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo hago cuando yo me veo en ese entorno que a veces es maravilloso y a veces es totalmente que yo ni mismo sé cómo tratar en mi propio campo espiritual cuando veo tantas entidades? Entonces, lo importante de todo es tener en el corazón y en la mente la intención clara para penetrar ante la manifestación psíquica y apartar las energías que mayormente muchas de las veces no permiten que el campo espiritual pueda fluir e ir directamente a otros, como pasillos o instituciones, porque la realidad es que en el campo espiritual se puede percibir absolutamente todo. Y yo me hacía grande, me hacía pequeño, podía adoptar, ya lo había dicho, la forma que quisiera para aconsejar a la gente a través de mí. Lo importante que es, cuando conocemos el campo espiritual, sabemos que mayormente hay entidades que son ángeles, y hay otras entidades que son demonios. Los demonios son totalmente ignorantes, no tienen conocimiento, no han leído el Corán, cometen el gran pecado, y no creen en Dios. Los demonios son totalmente ignorantes, no tienen conocimiento, no han leído el Corán, cometen el gran pecado, y no creen en Dios. Son totalmente aliados del demonio. ¿Qué pasa? Ellos saben de mi existencia en el campo espiritual. Ellos no pueden acercarse a mí porque saben que soy el elegido, el que sabe perfectamente cómo ellos actúan y cuál es su creencia. Y ellos no se pueden acercar a mí a menos que yo, a través de mi energía, pueda comunicar a través de la energía psíquica. Y de hecho, muchos de los demonios se apartaban totalmente de mí. Y los ángeles simplemente pasaban suavemente entre otras energías luminosas
y bonitas, porque la realidad es que mayormente los ángeles son bellos, porque son de luz. Y los jinn son otra especie como animales, pero no son animales. Son una especie de animales que tienen energía y emociones iguales que nosotros. Y esto está en el Sagrado Corán, por si mucho quería seguir indagando. Y bueno, la importancia de todo esto del campo material y el campo espiritual, ya voy a terminar, el campo espiritual es que tiene relación con todo, y al tener el campo espiritual podemos sentir entidades, energía, cómo tratarlos, incluso cómo se manejan en la realidad con la gente de hoy en día que cometen el gran pecado y que no creen en Dios.